Entonces, bueno, como señala el título, es Reflexiones sobre la personificación y agencia de un instrumento musical de viento empleado en ceremonias de petición de lluvia, lo que es la flauta Nipi, ¿no? Entonces, bueno, esta fue como una investigación que realicé durante la tesis de licenciatura, ¿no? Y bueno, aquí había como un problema inicial, el nombre del objeto, ¿no? El nombre del instrumento. En lengua shui pues, se nombra nipi, sin embargo, en español lo nombran mitote. Entonces, esta palabra mitote pues amplió como ya las fronteras. En específico, esa problemática pues la voy a omitir un poco, ¿no? Voy a separar lo que es el mitote de la nipi y digo, para fines del trabajo pues únicamente me voy a enfocar en como flauta pame o nipi. Entonces, no tiene una traducción propiamente al español, digo, así que los pames sean conscientes de ella. Entonces, cuando lo traducen al español, lo nombran como mitote. Sin embargo, bueno, buscando otras palabras, pues hace referencia como al viento, ¿no? O sea, hay otra palabra que se llama nipich, que hace referencia a los gases emitidos por el cuerpo. Entonces, supongo que alguna relación tiene que tener con el aire, a lo mejor etimológicamente, pero es solamente una hipótesis. La investigación pues se desarrolló como, bueno, ya conocen ustedes, Santa María Acapulco, ¿no? Principalmente en la comunidad de la cabecera, Santa María Acapulco, y en la comunidad de San Diego, que es donde principalmente, bueno, está la mayoría de los flautistas, pero bueno, en Santa María Acapulco había uno de ellos, ¿no? Que es el personaje que vemos en la siguiente imagen, que es don Rufino Medina. Aquí, bueno, señala un poco lo que son los objetivos de la investigación, que era conocer las concepciones Shui sobre el mitote, ¿no? Y la Nipi. Como ya les mencioné, pues hay un problema referente a separar ambos conceptos. Describir el concepto etnográfico para entender la significación precisamente del mitote o la Nipi, describirlo y, bueno, analizar el papel de los músicos y danzantes, ¿no? Así como conocer cuál es la relación con el término mitote. Aquí, por ejemplo, se partió de lo que son el trabajo de gabinete y se identificaron 5 enfoques únicamente que trabajaron el tema de la flauta pame, ¿no? Por un lado está el enfoque de la organología con el autor Velázquez Cabrera, quien, bueno, hace un estudio él sobre las distintas flautas indígenas, tenía un laboratorio, pero de hecho falleció hace poco, ¿no? Y muy interesante, sin embargo, pues todo el estudio estaba basado en laboratorio, no se hacían como propiamente trabajos de campo o recolección de etnografía, sino de las fuentes. Entonces, pues el autor nos brinda muchos datos matemáticos, frecuencias sonoras, ¿no? Pues, que se producen, pero pues no nos dice mucho sobre el contexto cultural y pues ello como que limita un poco la posibilidad de interpretación. Por su parte, Raúl García Flores, pues también en estas comparativas con los distintos instrumentos, ¿no? Que hay en todo el contexto, pues hace un estudio sobre el mitote, ¿no? En la música y la danza del noreste mexicano, y pues ahí incluye una descripción que pues ya había hecho Dominic Chemin. Fernando Nava retoma las descripciones y pues también presenta este instrumento como parte de un complejo de flautas ubicadas dentro en diversas partes del mundo. Estas flautas con un resonador que vamos a ver más adelante se llama Mirliton. Por parte de la musicología, un músico potosino muy bueno que se llama Mauricio Gómez Aranda, que también es un buen amigo, hizo también un trabajo, ¿no? Y analizó las escalas musicales del instrumento, pero se limitó únicamente pues a verlas digamos, de manera de gabinete, igual un poco siguiendo la línea de Velázquez Cabrera. Por su parte, en la etnografía, pues Dominic Chemin es el primero que describe en uno de sus artículos, de un título muy largo, por cierto, sobre rituales relacionados a la Avenida de las Lluvias, pues este instrumento. Y Camacho y Jurado, pues ahora sí que son como los que le dan entrada un poco también a la etnomusicología, aunque también es como más etnográfico el artículo, por eso lo coloqué en esta categoría.
¿no? Digo, a partir de los datos que obtuvimos de estas fuentes, pues sabemos que la flauta Pame, digo, aquí lo que fue el autor lo llamó también flauta hoja, por una característica que tiene aquí, ¿no? Pues señala que tiene, pues algunos elementos formados por partes animales y vegetales, ¿no? Señala en su descripción utilizando los 50 centímetros de largo, ¿no? En un ancho variable, pues de acuerdo al carrizo, ¿no? Y bueno, un cañón con pluma de guajolote o de otras aves. He escuchado también que utilizan el cañón de las alas del sopilote. Bueno, también tiene un orificio, el cual lleva adherido la misma cera, ¿no? Es una cera de abeja. Y bueno, aquí va señalando que tiene estos 5 elementos. En el estudio etnográfico que yo realicé, pues ahora sí que creo que son 6, porque ahí faltó la cuerda, ¿no? Pero bueno, son como de las primeras descripciones que hubo, la primera, de hecho, sobre este instrumento, apoyado en las descripciones de Dominic Chemin. Entonces, bueno, en estas imágenes podemos observar algunas partes de lo que es la flauta Shiui, y vemos que está relacionada a distintas flautas, ¿no? Gracias al mecanismo de Mirliton. Y bueno, también se observa como una constante en 4 perforaciones. Algunas flautas llegan a tener hasta 6, pero la mayoría de ellas presenta 4 agujeros de obturación. Este mecanismo que comparten y que las emparenta a todas ellas, pues es el mecanismo de Mirliton. Entonces, bueno, históricamente este instrumento pues se ha identificado, ¿no? En el Códice Florentino, en el libro 12, ¿no? De instrumentos del Mixcoatl. Y otro de los datos históricos que tenemos, ya específicamente con los PAMES, pues son las descripciones de Fray Soriano, ¿no? Donde señalaba que también los PAMES, ¿no? En sus bailes, tenían estos bailes, ¿no? Que llaman mitotes, y en su idioma la llaman shanká. Y lo usaban principalmente cuando las milpas están en maíz, y en su idioma llaman mansegui. Esta descripción, bueno, normalmente se usa para muchos trabajos sobre los PAMES, ¿no? Pero aquí una cosa que me llama mucho la atención es precisamente la presencia del término cajú. Cajú, pues ahora sí que es una figura que sigue vigente, ¿no? Por lo menos entre los PAMES de Santa María Acapulco. Porque, bueno, cabe recordar, ¿no? Que hay distintos PAMES, los PAMES del norte, los PAMES centrales, los PAMES del sur, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo específicamente a los, digamos, del centro, que son los de Santa María Acapulco. Que de todos ellos, pues ahora sí que es donde encontramos la presencia de esta flauta. Aunque otros estudios como el de Alegre González se llama, sobre una tesis de maestría sobre un carnaval de un toro en Hidalgo, ¿no? Entre los nahuas, y también Velázquez lo registró entre los Tenec, en la Huasteca Potosina, y Bonfil Batalla registró también entre los Tenec de la Huasteca Veracruzana. Entonces vemos que hay una región donde está presente esta flauta. Específicamente, digo, en las otras imágenes, aquí, bueno, no sé si se vea lo que es el cursor, pero estoy indicando la imagen del lado derecho inferior, se observan 3 flautas, ¿no? Entonces, estas corresponden a flautas encontradas entre los grupos nahuas, ¿no? En Hidalgo. Y bueno, hay un término que usa Velázquez, que se llama el Pacapchul, ¿no? El Tenec, parece que también se ubica entre ellos, pero realmente no tenemos como etnografías o mayores datos, ¿no? Que nos den cuenta de esos procesos. Y bueno, antes de seguir, porque vamos a continuar ahora un poco con lo que es el proceso de construcción específico de la zona de Santa María Acapulco. Pues algunas de las cosas que yo reflexiono, ¿no? sobre estos estudios, pues fueron en principio
que se valora mucho, obviamente, todo el dato que aporta. Sin embargo, por ejemplo, en las descripciones no es importante, por ejemplo, el uso de los centímetros. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un instrumento musical y estamos analizando frecuencias y sonidos, pues estas dos variables son imprescindibles para entender la frecuencia y las notas que nos va a proporcionar. Entonces, estos conceptos pues no son propios del sistema local, ¿no? O sea, no se construyen con regla los instrumentos, y eso también habría como una interrogante, ¿no? La interrogante era que, bueno, ¿cómo se construyen? ¿A poco colocan una regla con el sistema métrico decimal y a partir de ello, ¿no? Porque, digo, la descripción que uno hace a partir del sesgo del lenguaje, pues obviamente que pues es importante. Sin embargo, en el caso específico de instrumentos musicales, es una variable que se tiene que considerar y que no se consideró para entender, por ejemplo, las frecuencias. Entonces, bueno, ante esa situación hubo la oportunidad de participar ahora sí que activamente en la etnografía ahí con las personas, en este caso con uno de los constructores, que es don Juan Medina, y pues se le acompañó a recolectar el carrizo, ¿no? Para la fabricación de una NIP. Entonces, se observó, pues, que él hablaba de medidas, ¿no? Medidas de la mano. Entonces, él colocaba la mano extendida de manera relajada y decía que del pulgar al índice, pues teníamos una medida, ¿no? Una medida que ellos llaman la cuarta. Entonces, a partir de esta medida de la cuarta, es como se mide el carrizo y el trozo que se va a cortar. Se miden 4 cuartas en el carrizo y se corta, ¿no? O sea, fue muy interesante que en esa ocasión llevó un bolín. Un bolín, pues, es un tamal, ¿no? Que se rellena con pollo, etcétera, para poderlo ofrecer, ¿no? Ahí al señor del Carrizal, ahí bueno, ahí precisamente una comunidad que se llama el Carrizal. Entonces, bueno, vemos que la función, digamos, organológica de la flauta, pues es constituir el esqueleto, además de que funge como caja de resonancia, y bueno, tiene un conducto de una columna vibratoria de aire. Entonces, todo eso pues, hace posible de alguna manera que se pueda producir el sonido y que puedan vibrar las ondas, ¿no? Sonoras para producir Entonces, bueno, en lengua shuya el carrizo se llama angulus, que también, bueno, es una palabra que interesantemente también se utiliza para nombrar otras cosas, ¿no? Como las casas. Entonces, ahí podemos ir encontrando poco a poco asociaciones, ¿no? Y bueno, esta construcción pues, es a partir de es un material que se llama en latín Chusquea perentosis, ¿no? Originaria de Oaxaca, pero como se extiende toda la franja, pues hasta Veracruz, todo eso, pues, y el clima de la zona, pues permite que se desarrolle este tipo de especie. Entonces, pues no es raro que, por ejemplo, en Veracruz y en estas zonas, pues sea posible también encontrarlo, ¿no? Digo, también el mismo tipo de instrumento, porque pues, ahora sí que las condiciones naturales lo permiten. Entonces, nos vamos. Bueno, esa es como la selección, ¿no? Que también tiene que corresponder. Porque, bueno, hay una cosa que yo recientemente como me enteré, pero estas 4 divisiones, ¿no? Que tienen los nudos, el carrizo, pues en este caso, o sea, tiene que ser de 4 nudos. Sin embargo, como vieron en imágenes anteriores, pues en este caso nada más tenemos 2 nudos, ¿no? En algunas flautas, pero no corresponden a las flautas PAMES. Las flautas PAMES normalmente tienen eso, ¿no? Tienen 4 nudos. Y estas, pues, tienen como otra característica, ¿no? Que tiene puede variar el número de nudos. Y bueno, es también como un detalle que recientemente percibí. Bueno, los elementos de la flauta, pues van conformando, la flauta es todo un sistema, ¿no? Entonces, no es solamente un objeto en sí, sino que
pues como sistema, pues va a estar compuesto por varios elementos, como ya les había señalado. En el caso de la cera y el propóleo, bueno, ya señalamos el carrizo, nos vamos con la cera, pues es obtenida a partir de una abejita que es conocida comúnmente como la abeja melipona, porque no tiene aguijón, pero también se le conoce como Streptotrigona mexicana, y producen una miel y una cera, pues, que huele bastante rico, ¿no? Huele dulce. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde se observa un nido un panal, perdón, con forma de trompeta, ¿no? Y es posible localizarlo ahí en Santa María Acapulco. Hubo un tiempo donde hubo una época de paludismo en 1958 y pues la gente relata que había muchas de esas abejitas, pero pues cuando rociaron los químicos para este problema del paludismo, pues se acabaron muchas de ellas, pero todavía es posible encontrarlas en el monte. Digo, la persona que fabrica la flauta normalmente la compra a otras personas. Hay quien suelen mencionar un cerro que se llama El Chamal, a donde van a recolectar. Y también algunas boticas en Crucero de Rayón, que son donde se puede obtener, y las llevan como en pastas, ¿no? Que bueno, también la cera amarilla, pues es de cera de abeja. Y bueno, también se mezcla con un poco de aceite de oliva. Esta, bueno, ahorita voy a profundizar un poco más en cómo se manipula. Por otro lado, pues los distintos trabajos, los antecedentes han mencionado la presencia de la telaraña. Como vemos aquí en esta imagen de fondo, pues tenemos un mirlito, ¿no? Que está hecho a partir de la oteca de la araña. O sea, normalmente decían que la telaraña, digo, los Shui suelen como no estar de acuerdo, ¿no? Y ellos dicen en su lengua, con los camés, ¿no? Que es la casa de las pequeñas arañas. Entonces, básicamente vemos que es donde el término más exacto pues, sería la oteca, ¿no? Entonces, esta nos va a servir al instrumento para producir el timbre. El timbre se entiende como esta parte del sonido que le da una característica especial, ¿no? Porque podemos tener una frecuencia y esa frecuencia nos da una nota, pero el timbre es el sonido característico. Por ejemplo, podemos tener el sonido de la de un piano y el sonido de la de un violín, pero nuestro oído va a poder percibir la diferencia entre uno y otro a partir del timbre. Entonces, este elemento es el que determina el timbre del anipji. Bueno, hay como muchas actividades como para conseguirla, ¿no? Normalmente a mí me tocó estar ahí con don Rufino y llegaban algunos niños con cajitas de cerillos, ahí metían, ¿no? Las otecas. Los estudios anteriores pues no han identificado qué tipo de especie es. Sin embargo, pues a mí me tocó una experiencia donde pues tuvo que ver una viuda negra, ¿no? Entonces me tocó ver una oteca de ella y pues yo supongo que ha de ser esa, ¿no? Pero normalmente la suelen llevar. Digamos que la mayor, o sea, todas las arañas la producen, pero van algunos niños y las vendían a don Rufino a 10 pesos, a 5 pesos, pues ya con eso es con la que la fabricaba. Aunque también, bueno, ahí hay otros elementos porque don Rufino enviaba como las cosas luego a su tío para que las fabricara. Su tío no vive en la cabecera, sino en San Diego. Bueno, vámonos con el siguiente elemento, que es la pluma de guajolote. Pues este animalito, pues es un animal de corral común, ¿no? Que podemos encontrar por allá. Y pues el cálamo, que es esta parte baja del ala, la que se une al cuerpo del animal, pues es como un tubito, ¿no? Entonces se aprovecha para poder incrustarlo en la flauta dentro de la cera de abeja y en conexión obviamente, con el carrizo para poder dirigirlo hacia un punto donde pueda producir el aire. Entonces, llama la atención también algunas relaciones que estuve buscando con el guajolote, porque dentro de la narrativa, pues también podemos
ver que este animalito está asociado a los brujos, ¿no? Algunos de estos brujos, pues se convierten en guajolote, ¿no? Y nos permite como ir estableciendo como variables, ¿no? Dentro de un contexto cultural. También, por ejemplo, el caso de la hoja de maíz y la cuerda, porque, por ejemplo, la anterior descripción solamente ponía énfasis en la hoja de maíz y se olvidó de la cuerda. En este caso, bueno, la hoja de maíz pues viene a ser como una especie de protección. No tiene ninguna función organológica en sentido estricto. Uno puede tocar la flauta sin necesidad de tener la hoja de maíz y no va a alterar el sonido ni su modo de ejecución. Únicamente se coloca ahí como una forma de protección, según dicen ellos, para lo que es proteger la oteca de la araña, que no se, que no se vaya a dañar por si llega a haber agua o etcétera, ¿no? Durante estas ceremonias que pues están precisamente vinculadas a esa actividad. Entonces, pues es una protección, ¿no? Para esa parte mecánica que determina el timbre. Entonces, bueno, pues hay mucho simbolismo dentro de la hoja de maíz. Sin embargo, bueno, pues son conexiones que poco a poco se tienen que ir integrando. Digamos, ahorita tenemos como ya lo que es la abeja, ¿no? El guajolote, la araña. Pero bueno, particularmente de la araña no encontré como datos mitológicos o narrativas. Simplemente que también son animalitos que curan, ¿no? Ah, y la cuerda, ¿no? Entonces, la cuerda, pues, por ejemplo, Cotonieto, bueno, Hugo, que estás aquí, pues, él documentó pues este papel de la cuerda, ¿no? Digo, del cordón, más bien, ¿no? O sea, que muchas veces en estos procesos, pues digamos que une, ¿no? Al cuerpo con el alma de alguna manera. Entonces, yo creo que nos permite ir estableciendo hipótesis, toda esta serie de elementos. Y bueno, ya vimos esos elementos que hay, que se empiezan a sumar nuevas variables, como son la narrativa, ¿no? Todo esto, pero dentro de los procesos técnicos, bueno, pues tenemos que, para, por ejemplo, hacer las perforaciones y para todo el proceso de construcción, también se utilizan algunas herramientas. Se utiliza un fogón, se utiliza un cuchillo, un lápiz, tijeras, un fierro largo y delgado de metal. En este caso, bueno, yo documenté la técnica que llevó a cabo don Rufino, ¿no? Él ocupa como una barra de una bomba de bicicleta. Entonces, me pareció como muy curioso, pero muy práctico. Entonces, con ella, pues la colocaba ahí en el fogón y es con lo que hace las perforaciones, ¿no? De los agujeros. Y bueno, el cuchillo se calienta, como saben, bueno, estos carrizos, estos materiales, que también puede ser, por ejemplo, el bambú, pues ahora sí que al aplicarles un fierro caliente, pues se pueden cortar, ¿no? Se pueden transformar al aplicarles calor. Entonces, para darle la forma al mecanismo, pues se hace un corte, ¿no? En el bisel, de una manera no precisamente en la parte central, ¿no? Del diámetro, sino en una secante, ¿no? Y a partir de ahí, pues se perfora unos 2-3 centímetros y se termina dando una forma con unas triángulas, ¿no? Que van a permitir encajar a lo que es la cera de abeja. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico donde vemos que se conectan a través de la cera lo que es la pluma y el carrizo, ¿no? Ya con un diseño que permite una obturación que permite el flujo del aire y que, bueno, viendo el proceso se hacen como dos tortillitas, ¿no? Se colocan dos tortillitas con la masa, que primero se tiene que revolver bien, ¿no? Y con el aceite, con las manos se hace como una bolita tipo al estilo de las tortillas
y se separa en dos partes. Al separarse en dos partes, se deja una en un lado y otra en otro, y entonces ya al unirlas, pues nos da como este mecanismo que va a unir estas tres piezas. Y también me pareció muy interesante porque al ver la morfología, pues es muy similar a cuando unimos nosotros las manos y soplamos, ¿no? A través de los dedos, ¿no? O sea, cuando soplamos, así que digo, no me está saliendo, pero entonces era como muy curioso observar que al poner las manos y también coincide, por ejemplo, la cantidad de dedos y notas que podemos obtener, ¿no? Entre los 4 dedos que nos restan y precisamente todo el mecanismo como que evoca, ¿no? Mucho esta parte de las manos en toda esa mecánica. Posteriormente, bueno, tenemos ya la incrustación con el mismo material de la cera. Se coloca un cálamo donde se va a colocar la oteca de araña, porque primero se hace esa montañita, ¿no? Que le llaman glus, como cerro, ¿no? Entonces también tiene esta palabra, ¿no? Que es lo mismo cerro en español que en shui. Y bueno, a partir de ahí es donde se coloca la hoja también. Entonces ahí el carrizo tiene una perforación y bueno, vamos viendo cómo se van tejiendo varios elementos. Entonces, hay una parte que me faltó, pero es bien importante. La voy a mencionar con esta diapositiva. Lo que pasa es de que para hacer la selección de dónde se va a perforar ahora sí que los agujeros, se utilizan precisamente las medidas de las manos. Entonces tenemos la primer cuarta colocada de un extremo hacia donde nos da el índice. Posteriormente se coloca lo que es nuevamente donde termina el índice, se coloca nuevamente el pulgar y ahí empezamos a partir del dedo índice para seleccionar cuál va a ser el primer agujero. Posteriormente ellos le llaman o sea, lo cuentan, ¿no? En números, es Dan, Nui, Ranhu, Kiñui, Kikiai, Sky, Telilla, Danzao. Entonces, también es interesante que, bueno, tenemos 4 agujeros, pero de esos 4 agujeros, al ver toda la flauta en su conjunto, tenemos 8 agujeros. Y esos 8 agujeros, pues también coinciden con el sistema matemático de los Shui, que está basado en el 8, porque cuando terminamos en el 8, comenzamos, ¿no? Danzao, Da, como si fuera al principio, Da, Nui, Ranjo, Kiñoi, Kikiai, Sky, Telilla, Danzao, Da, Danzao, Nui, y vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, coincide perfectamente, que son cosas que aún no tengo como mucha herramienta para poder interpretar a más profundidad, pero coincide precisamente en todo su contexto. Ahora bien, eso en cuanto al objeto. Para poder ir integrando como variables que nos permitan la interpretación, obviamente que necesitamos un contexto mayor, ¿no? En este caso, pues se analizó, pues también cuáles eran, o sea, qué papel jugaba, ¿no? La flauta dentro de todo el esquema ritual, bueno, las músicas que se encuentran dentro de las ceremonias. En un momento pues, llegué a utilizar el concepto de música ceremonial o música ritual, que bueno, también los Shui tienen como una serie de categorías, ¿no? Para distinguir, ¿no? Pues lo que es la música en general, pues es el término, el Hao. Entonces, el Hao, pues se divide en música para los dioses y música para los humanos, digo, para no utilizar tanto el Shui en esta descripción. Y básicamente lo que es el Hao, pues se compone de 5 tipos de músicas, digámoslo, sagradas, en contraposición a estas músicas como profanas, ¿no? Que se pueden tocar, por ejemplo, en bailes, en fiestas, etcétera. Sin embargo, hay momentos dentro de las ceremonias donde se puede llegar a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en la Semana Santa sabemos que es todo un contexto ritual,
pero que también aparece, por ejemplo, la música norteña, ¿no? Bueno, ya, por ejemplo, ahora con los aparatos, pues la banda, etcétera, el reggaetón, pero sí existe mucho, ¿no? Esta distinción entre los shui que separan lo que es la música para los dioses y la música para los humanos. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo un pequeño análisis por ejemplo, la organización, ¿no? La organización social, pues nos encontramos con que en el mitote, pues todo el ciclo anual existen como dos subsistemas. Aquellas ceremonias dedicadas al santoral que son como más, pues son como más de tipo solar, y los mitotes, que son subciclos donde se toca la flauta, que bueno, son más asociados al culto de otras entidades. Otro de los elementos de la narrativa, pues era también como esta división entre un tiempo mítico antiguo, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, donde estaban los gigantes, ¿no? Los animales, todos estos seres, ¿no? Y que pues, vivieron antes del diluvio, ¿no? Entonces, aquellos seres que vivieron antes del diluvio, pues son los que se les rinde culto a través de la flauta. Y bueno, ya con lo que ya con lo que son las demás músicas del sistema más complejo, que es el santoral, pues encontramos las danzas de los diablos, ¿no? Que solamente es donde se toca el tambor. Y encontramos, por ejemplo, lo que es los minuetos y los cantos en latín. También hay algunos rezos en español que se cantan, pero básicamente estas músicas encajan como dentro de su categoría que llaman música sagrada. Vemos aquí que no toda la música que tocan, pues se danza, ¿no? Solamente lo que se danza, pues es el mitote, las danzas de los diablos, y el canaji, que son las danzas de la Malinche y el monarca. Tanto las danzas de la Malinche y el monarca como el canaji, como el mitote, pues tienen como algunas consonantes, ¿no? Que son títulos de animales del monte, pues lo que corresponde, ¿no? En ambas. Pero, por ejemplo, en el caso de los minuetos, normalmente no llevan títulos. Y también bueno, y los minuetos jamás se danzan, pero bueno, por la época, por el siglo XVIII y todo eso que sabemos históricamente, el minuet pues llegó y eran precisamente para los bailes, ¿no? De la aristocracia. Y pues ellos terminaron arraigándola a su sistema. Pero a diferencia de lo que se acostumbraba en las haciendas, ¿no? O en estas fiestas de alcurnia, pues ellos no la danzan, ¿no? Que son patrones que nos van señalando también que existe una lógica subyacente en todo este sistema y nos permite como explorar también la posición del mitote y la flauta. Rascándole un poquito más, pues vimos que cada una de estas ceremonias pues tiene como un fin. La flauta, pues normalmente, perdón, la NP, pues ellos argumentan que es para pedir la lluvia y también para detenerla. Entonces, todo su culto gira en torno a la lluvia, al agua, ¿no? Lo que son las danzas de los diablos, todo eso, pues tiene como un contexto más asociado, pues a toda esta parte solar, ¿no? De Cristo, etcétera, ¿no? Y bueno, recordamos también un poco la descripción de Fray Soriano, ¿no? Donde nos hablaba de la flauta y el tambor. O sea, el cajú se sentaba, ¿no? Y tocaba la flauta y el tambor. Me recuerda un poco a como lo hacen los Tenec, ¿no? En estas danzas del palo volador. No sabemos si corresponde a la misma flauta, aunque por ejemplo habla de algunos sones melancólicos y pues es una característica que tiene la flauta Pame, sones melancólicos. Pero lo que sí es de que actualmente ya no se toca, la flauta del tambor no se toca, ¿no? Son instrumentos solistas cada uno va por su lado en el sistema. Tampoco se mezcla con guitarra, no se mezcla con otros instrumentos. Eso también llama mucho la atención para entender la estructura social, porque tiene que ver con la organización. Por ejemplo, los encargados del culto al mitote, pues normalmente son
bueno, ellos utilizan esta categoría de comisión, ¿no? Son comisiones, ¿no? La comisión del agua, ¿no? Para ellos son estos pedidores de lluvia. En su lengua, los Shuikutu Kishasen Nipi. Aquí, por ejemplo, en este cuadro vemos, ¿no? Por ejemplo, hay como una jerarquía, ¿no? También entre los curanderos, y bueno, vemos que el jefe, ¿no? Pues es el Chiquicajú. Pues es como un mediador entre el mundo de los vivos, ¿no? O sea, entre la tierra y el cielo. Normalmente, pues, están asociados a los rayos. En estas secciones donde pues, podemos encontrar a los tocadores de las flautas, normalmente pues es el cajú el que la toca. Por otro lado tenemos a los hechiceros, a los catú, y pues ellos no tocan, pero son como brujos. A veces hay personas que pues provocan enfermedades, muchas veces no saben que tienen poder. Eh, los care o curanderos, que bueno, el care también es un término que se utiliza para nombrar a los animales. Y bueno, aquí por lo menos de toda esta parte de la que nos interesa, pues es como distinguir que dentro de toda esta jerarquía, los únicos que tocan la flauta pues son los cajú. Lo cual pues también habla como de cierta relevancia del instrumento mismo. Aquí, bueno, dentro de yo también digo, siguiendo un poco los estudios, ¿no? Y tratar de a lo mejor de apoyar en el desarrollo, el conocimiento de cada uno de estos estudios, pues yo también me di a la tarea como de grabar las frecuencias y las posiciones de cada nota posible. Podemos obtener una escala semicromática. Por ejemplo, cuando vemos un piano, digo, para a lo mejor quien no está familiarizado con el concepto de la música, cuando vemos un piano vemos notas blancas y notas negras, ¿no? Entonces, cuando vamos una tras una, pues vamos haciendo lo que se llama una escala cromática. Cuando brincamos de una a otra, pues tenemos como un tono, ¿no? Un tono, un semitono. Entonces, normalmente en las escalas, pues tenemos lo que son sensibles, ¿no? Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La séptima nota normalmente es una sensible porque nos genera una alteración que nos permite el movimiento y el regreso nuevamente al principio, aunque sea en otro grado. Aquí como esta escala es pentatónica y solamente consta de cinco notas, las posiciones de alguna manera fueron forzadas, digo por mi parte, para ver la posibilidad de generar un cromatismo. No fue posible aún así generar una escala una escala que permitiera una diatónica, se llama. Porque, digo, esta parte a lo mejor puede ser pues que no tiene ningún sentido cultural, pero cuando nosotros comparamos la relación con las otras músicas, pues vemos que todos los instrumentos occidentales que se utilizan en las otras músicas, pues van a utilizar esta escala diatónica que no puede producir esta flauta. Entonces, por un lado, también está condicionada para que no fuera integrada, ¿no? Dentro del sistema por la ausencia de esta nota séptima. Bueno, tenemos que estas danzas que se realizan, pues no se realizan en cualquier momento. Digo, bueno, si va a la CDI y les dice que vayan a hacer un evento, pues sí, ¿verdad? Pero normalmente en el contexto ritual, los mitotes se llevan a cabo comenzando a partir de marzo, lo que son los mitotes de petición de lluvia, ¿no? En el equinoccio, que coincide, bueno, también con lo que son las Semanas Santa, ¿no? O sea, por ejemplo, el marzo-abril, con la luna llena, ¿no? La primera luna llena de primavera, creo. Entonces, aquí este equinoccio, pues nos marca también como donde el cajú empieza a soñar, ¿no? Y decir, bueno, es el momento en que se tienen que hacer las ceremonias. ¿Por qué? Porque es el momento en que despierta el niño Gunué. Gunué, pues es la deidad a la que se le rinde culto en estas ceremonias, ¿no? Donde se toca la flauta. Y este niño va a tener como un desarrollo, ¿no? A lo largo del año, paralelo también al crecimiento de Cristo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ya saben que Cristo vive, ¿no? Pero Cristo muere a partir de equinoccios, solsticios. Entonces, tenemos esta asociación Cristo-Sol, ¿no? Pero también el niño Gunué, pues también es representado a veces como una serpiente y es como también como relacionado a la luna.
y está como en estos movimientos, dextrógiros, levógiros, ¿no? Como una especie de yin yang, ¿no? No quiero así como hacer ese tipo de comparaciones, es una disculpa, pero sí hay como una especie de complementación, ¿no? Entre las partes como de los subciclos de los ritos del mitote y los ritos solares. Cinco Tenemos, por ejemplo, minutos. otras... Toño, perdón, Sí, 5 minutos, vamos concluyendo. Gracias. Ok. Bueno, tenemos, por ejemplo, en marzo tenemos como una serie de danzas específicas, con títulos específicos, por ejemplo, la danza de la Chumje, ¿no? Que es la danza de la mariposa. En esta danza, pues, es para petición de lluvias, hace referencia, pues, al ciclo de vida, muerte, vida, ¿no? Y en otras vamos a tener otra lógica de vida a la muerte. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en junio tenemos como ceremonias donde se hace de corte de lluvia, ¿no? Entonces ahí se hace la cacería de una serpiente, etcétera, y se hace la danza de la serpiente. Por allí de octubre y noviembre, pues tenemos como el mitote del toro, y en estos, pues es donde se hace la representación de un toro, ¿no? Y mientras toca el cajú, pues otro va haciendo la de toro, y y termina muerto, ¿no? Y hace referencia a un evento mítico, ¿no? De cuando terminó bueno, cuando llegan las lluvias, hace referencia al mito de la lluvia. Haciendo como un pequeño esquema, pues vemos que entre mariposas, víboras, toros, opilote y moscas, pues generamos una serie de variables donde vimos algunas, complementaciones, ¿no? Que se van desarrollando, porque, por ejemplo, las mariposas se lleva por la mañana, la víbora por la noche y los opilotes en la tarde. Encontramos pues que hay como un ciclo, ¿no? Cuando vemos de día por la mañana, pues yo coloqué como luna sol, haciendo como esta referencia también a este ciclo de muerte-vida, vida-muerte, ¿no? La víbora pues asociada a la luna, tanto en la narrativa como, y aquí se invierte, ¿no? El papel ya de la tarde, ¿no? Con la sol y luna, que bueno, también hace referencia un poco viendo otros contextos culturales, pues a la estrella de Venus. También, bueno, la mariposa en los comienzos de siembra, primera cosecha, segunda siembra, todo en torno, pues ahora sí, este proceso de crecimiento del maíz. Tenemos que el fin de una época de seca, el inicio de una lluvia, tenemos un declive pluvial donde se lleva a cabo la víbora, y del toro, el sopilote y las moscas, tenemos el fin de la época de lluvia, ¿no? Dentro de las diversas danzas que encontramos, podemos categorizar como danzas asociadas a animales del aire, danzas asociadas a animales de la tierra, ¿no? Como la piedra, el toro, el zorro, el coyote. Tenemos danzas asociadas a animales de fuego y algunas acciones, ¿no? Que también podían entrar, me decían, por ejemplo, como el primer paso, los dos pasos, así se llama la danza, ¿no? Entonces, nos han dicho narrativa, pues que son como 30 danzas, pero lo que logramos registrar en un periodo más o menos de 9 meses, distribuidos en 5 años, pues fueron 23 danzas. Ahora bien, bueno, ya tenemos como un marco etnográfico, a ver si puedo alcanzar un poco, si no, rápidamente, ¿no? El tema era esto de la persona y la agencia. Entonces, esto pues viene como dentro de un debate, ¿no? De una línea asociada al perspectivismo, a una corriente de pensamiento, el ontologismo, ¿no? Son nuevos debates que yo creo que son bastante válidos y, bueno, se caracterizan de alguna manera por o sea, un poco en invertir, ¿no? El giro ontológico, ¿no? Un mundo de diversas perspectivas, ¿no? Verlo como que, bueno, es una perspectiva de un mundo. Y no, esta parte busca, pues más bien como darle cierta simetría a la diversidad, ¿no? O sea, que tan válido es el mundo del otro como el de uno. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay un ejercicio de poder. De alguna manera se sujeta toda esta discusión a una cuestión cosmopolítica de las relaciones sociales, ¿no? Donde, pues obviamente también, por ejemplo, autores como Latour, pues lo han llevado también al terreno de los objetos,
particularmente Alfred Gell, pues tiene algunas propuestas, ¿no? Con las cuales pues, yo en su momento pues, quise analizar la flauta, a partir del término de índice, donde, bueno, se utiliza el concepto de persona, pues para hablar como de esta agencia, ¿no? O sea, bueno, o referir que estos objetos están llenos de intencionalidad, aunque Gell, pues sabe que pues ahora el humano es quien lo crea, pues también los objetos como índices, pues están cargados de toda esa intencionalidad. Entonces, toda esa intencionalidad nos permite ver que es una serie de relaciones o todo un sistema. Y en ese sentido, pues se retoman también conceptos de Martin Strathern, donde pues ella en lugar de señalar al individuo, pues señala lo que es el individuo, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues nos amplía las posibilidades de entender a los objetos como personas. Aunque bueno, o sea, una de las reflexiones que yo pensaba, bueno, ¿por qué volver nuevamente a un personacentrismo? Digo, quizá a lo mejor por la línea todo eso pueda ser adecuado, pero por ejemplo, está también la otra corriente, ¿no? O sea, dentro de esta dicotomía objetividad-subjetividad, tenemos lo que es que mucho de esto, pues tenemos dos líneas, ¿no? Observamos dos corrientes. Una centrada, pues, en el humano, en la subjetividad, y otra más en lo objetual, ¿no? Yo creo que Latour se adscribe un poco más a esta parte de la objetual, o más bien se trata de romper con esta dicotomía. A grandes rasgos no, pero sí se nota dos tendencias en el uso de los conceptos. Vamos, bueno, pues todo. Toño, por favor. Ok, bueno, para cerrar, pues creo que tiene bastantes alcances. Sin embargo, sí es importante reflexionar el uso de los conceptos de persona y agencia, ¿no? En cuanto al contexto al que nos referamos, porque si no, de repente a lo mejor, aunque queramos defender a lo mejor la voz del otro, pues muchas veces retomamos nuevamente, ¿no? A lo mejor como cierta autoridad etnográfica. Entonces, pues básicamente es el punto. Espero que, pues ahora sí que les haya agradado. Muchísimas gracias. Y pues cualquier duda, pues aquí andamos. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación tan interesante. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Damos paso a la ronda. Sí, claro que sí. Julio Borja, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Adelante. A ver, Julio, adelante. Felicidades, Antonio, me gustó mucho tu exposición, un tema muy interesante. Y bueno, me surgió la duda, te quería preguntar si hay alguna acción, práctica ritual en la que se le dote de agencia a la flauta. En algún momento antes de iniciar este periodo de danzas, si hay algo que se haga y con el que se dote o se le dé intencionalidad a la flauta. Si nos podrías compartir algo de eso, si es que hay. Ok, bueno, una cosa que se me pasó, la verdad, pero sí es importante, es que dentro de este proceso de la construcción de la flauta, por ejemplo, se dan estos intercambios, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba el caso del bolín. Cuando se está amasando, se hace una oración. La verdad es de como esas palabras fueron en Shui, y la verdad mi Shui es limitado, la verdad es de que solamente son algunas palabras. La verdad es de que no pude registrarlo, no lo entendí, pero lo que me decía era que era una bendición. Entonces, con él es que se puede pedir la lluvia, ¿no? Entonces, recordando un poco a Holbrand, ¿no? Cuando habla de que el polvo es poder, ¿no? De repente como que estas palabras, ¿no? Se vuelven como el poder, ¿no? También, y esa extensión, una manera, alguien me mencionó en alguna ocasión también, entre los PAMES, pues que al momento de tocar la flauta, quien estaba, ¿no? Pues el presente, pues era esta deidad, ¿no? Gunué, ¿no? O sea, hay quienes, bueno, no sé, pero han señalado, pues que esta flauta, pues es la voz del trueno, ¿no? Es la misma voz de esa deidad, entonces
a partir, digo, de esa narrativa y esta parte, ¿no?, de la bendición, pues podemos identificar como esa intencionalidad, ¿no?, que va precisamente en busca de la petición de lluvias. Digo, ya no pude ahondar un poco más en lo que es esta lógica de la lluvia, ¿no?, que es como el retorno de los antepasados, ¿no? Pero, pues básicamente eso, ¿no? Gira en torno a los movimientos, ¿no? Y la función de la flauta, pues es guiar, ¿no?, esos movimientos en el ciclo vida-muerte o en el ciclo muerte-vida, ¿no? Entonces, pues más o menos es lo que te podría responder. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo, Ernesto. Ok. ¿Qué tal, Antonio? Qué gusto escucharte nuevamente. Y bueno, mi duda es, mencionabas algunos sones melancólicos, o no recuerdo si es la palabra que tú usaste. ¿Hay algún otro tipo de sones que se toquen? Y también si el carrizo tendría que tener como alguna característica particular para poder hacer la flauta. Recordaba con los Tenec, por ejemplo, para hacer las flautas para la danza del palo volador, que tiene que cortarse en ciertos niveles del cerro y tal, para que tuviera como cierta eficacia. No sé si nos pudieras compartir. Sí, muchas gracias. Me ibas a complementar un poco estos huecos que dejé. Sí, sí, pues básicamente el argumento es que se tiene que cortar en luna llena, ¿no? Porque si no el carrizo se agusana. Es como uno de los argumentos locales. Y bueno, también tiene que tener como ciertas características, ¿no?, que se observan a la vista, ¿no? Que es que esté un poco amarillito, o bueno, que ya esté amarillo el carrizo, porque a veces puede estar verde, ¿no? Y entonces no funciona, ¿no? Digo, pues ahora sí que son como esas características. De repente se puede ampliar, ¿no?, de interpretaciones, pero básicamente creo que esa respuesta. ¿Alguna otra intervención? Sí, están. Perdón, me decías de los sones, perdón. Sí, mira, como decía, lo que son la palabra danza, normalmente se entiende como estas categorías grandes, ¿no? Pero cada son es como cada una de las melodías, pero cada una de las melodías tiene su propia coreografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es la danza de mariposas, pues está una mujer en el centro y van girando los hombres alrededor y se coloca una mesa y al fondo el cajú. Entonces, por ejemplo, esa es una coreografía con una danza específica. Hace referencia pues a la mariposa. Hay otros, el son de la víbora, el son de la zorra, el son del tino. Cada una son melodías distintas. Es decir, se tocan de manera diferente. Entonces, estos son como los sones, porque la palabra son en el huasteco, pues sí he escuchado como que es como ya un género, ¿no? Entre los pames la palabra son hace referencia a la melodía. Entonces, pues eso. Sí, están, ¿tienes la palabra? Ok. Bueno, Antonio, felicidades por tu plática. Bueno, yo no soy etnólogo, soy arqueólogo trabajo fuentes históricas del centro de México, así que bueno, nada más que tengo dos observaciones, bueno, una observación y tal vez una pregunta. La primera idea es que, bueno, veo que estás iniciando tu investigación, ¿no? Ya tienes muchos datos sobre la fabricación o realmente la producción del objeto. Y ya, bueno, describes un poco el contexto, el uso de este objeto, ¿no? Los contextos rituales, los datos etnográficos y, bueno, al final, tal vez un poco también por falta de tiempo, les brincas un poco a los conceptos teóricos que obviamente yo sé que no, tampoco en 3 minutos no se pueden abordar, ¿no? Yo creo que, bueno, siento que el trabajo ahora que sigue es
justamente un poco vincular estos conceptos con tus datos de campo, ¿no? Y con tus datos, cómo vas a entrelazar, porque digamos una cosa es que queremos interpretar nuestro material o nuestros datos utilizando estos conceptos interesantes, pero también es todo un reto, ¿no? Vincular cómo lo vamos a hacer para realmente entrelazar la teoría con la práctica, ¿no? Esto allá todavía creo que, bueno, digamos que estaría como esperando tu segunda exposición, digamos, en donde realmente entrelazas conceptos claros de esta teoría o de estas distintas teorías, como que para entrar y afinar todavía más, un poco más el trabajo, ¿no? Y realmente, bueno, esto digamos como observación. Y como pequeña pregunta solamente, mencionas la producción, la fabricación del instrumento y los distintos materiales, ¿no? Asociados con ciertos animales, la abeja, el guajolote, con la hoja del maíz. Entonces es un montón todo un mundo de materiales, las arañas, y sí. ¿Hasta qué punto piensas que, digamos, todos estos materiales tienen también algún simbolismo que en su totalidad explica, digamos, el instrumento, o simplemente crees que no lo tenemos que buscar tan lejos? Digo, en la antropología simbólica tradicional siempre se intentaba de ligar todo, ¿no? Es que está hecho con plumitas de guajolote. Es que sí, porque el guajolote representa la brujería y representa tal. Las abejitas, pues, representan guerreros y tal vez representan agresividad. Por lo tanto, hay que también meterlo en el simbolismo de la flauta. Las hojitas de maíz representan tal y tal cosa. Y es muy difícil este ejercicio, ¿no? Porque tenemos esa tendencia de querer integrar cada dato en nuestra explicación, y tal vez, bueno, no sabemos si no estamos simplemente exagerando nosotros como investigadores, o si esto tal vez para los indígenas que lo están utilizando, pues no tiene absolutamente ninguna relevancia si esto viene de las arañas o de los guajolotes o de los, ¿no? Entonces, allá sí estaría interesante también saber un poco en este nacimiento del objeto, ¿no? Porque lo poquito, digamos, normalmente en esta noción de la agencia se habla también del nacimiento, digamos, del objeto, ¿no? Que tiene como, realmente el proceso de producción es como un inicio, es como el ciclo de cualquier cosa orgánica que nace y finalmente y muere al final. Entonces, bueno, allá creo que estará interesante saber todos estos elementos, hasta qué punto son relevantes, ¿no? Es digamos, mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, pues ahora sí que sí hay una como base epistemológica y un interés por entender las relaciones entre las distintas partes, ¿no? Que puedan estar involucradas en el proceso de producción de la flauta, ¿no? Entonces, de aquí surge como que un problema ontológico, ¿no? Que más o menos como que he ido buscando posturas, ¿no? Desde las partes como filosóficas a las partes, a lo mejor teóricas de los enfoques contemporáneos. Actualmente, pues, una postura que más o menos me siento un poquito cómodo para el análisis es como una perspectiva de una especie de ontología relacional, ¿no? O sea, como que el ser no es, sino más bien es un sistema.
Entonces el ser es en la medida que se relaciona con otro. Entonces, a partir de esas relaciones es que podemos entender que estos sistemas conforman unidades y estas unidades van a ser como ontológicamente en función de sus relaciones. Entonces, es como la base epistemológica donde más o menos se trata de conectar estas variables y que efectivamente puede que no obedezcan únicamente al contexto de la cosmopolítica, porque sí, como señalamos, digo, fue muy rápido, pero también esa parte cosmopolítica muchas veces tiene que ver también con posicionamientos como investigadores, como personas, ¿no? Como con una ideología, con un pensamiento de cómo debe ser el quehacer, ¿no? Entonces, más bien yo como que me trato como de alejar un poco de esa parte, ¿no? A lo mejor, quizá necesito madurar más en ello. Sé que siempre hay debe de haber una postura, pero como que me gusta más como esta parte como objetual, ¿no? O sea, sin tanto, por ejemplo, pensar que le tenemos que dar voz al dato etnográfico, sino que más bien las mismas investigaciones se conectan, ¿no? En la producción. Entonces, nos estamos relacionando y estamos produciendo nuevas unidades ontológicas al investigar. Entonces, nosotros mismos somos parte de la construcción ontológica. Si el objetivo es dar cuenta de lo que en tiempo, espacio, presente es para los sujetos, entonces solamente colectar las entrevistas. Entonces yo creo que la metodología tiene que ver mucho con esa parte, digámoslo, de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo es mi objetivo es aquel, y a partir de ahí pues se traza la ruta, pero todas son válidas en ese sentido. Sí, me falta madurar muchos datos y todo, la verdad es de que, y sí, pero digamos que esa sería como la base, ¿no? Es como un poquito siguiendo también, a lo mejor la línea de Latour, ¿no? Pero sí creo que es como, digo, es como apasionante, ¿no? De repente buscar como esas relaciones, que sí puede haber como sesgos, fallos, y hay que ser mucho cuidadoso con ellos. Ok, gracias, Toño. ¿Alguna intervención más? Alonso, claro que sí. No te escuchamos, Alonso. Perdón. Que hablas. ¿Ya me escuchó? Sí. Ok. Pues muchas gracias, Antonio, por tu exposición. Es muy interesante. Bueno, igual yo tenía un comentario un poco como en la línea de Stan. Bueno, yo siento que es una investigación muy completa y pues hay un análisis muy minucioso de casi todos los aspectos que comprende pues este objeto material. Lo único que siento que se echa un poco de menos es la voz y la perspectiva del interlocutor etnográfico acerca del objeto mismo como algo, como un poco más que un objeto de análisis. O sea, porque, por ejemplo, ahorita dijiste que la función de la flauta era regular el ciclo vida-muerte y muerte-vida, pero no sé si eso es como lo ven realmente tus informantes o no. O sea, porque bueno, cuando tú vas al campo, la gente te cuenta sobre circunstancias particulares. O sea, los rituales están hechos para poner un negocio, darle de comer a tus hijos, obtener un trabajo, o bueno, si es con la agricultura para que salga la siembra, bla, 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 bla. Y todas estas cosas son como, o sea, las dejamos de lado porque nos gustan como simbolismos aparentemente más profundos, pero el punto del análisis antropológico es ver cómo, o sea, cómo es lo mismo y cómo, o sea, cómo el objeto musical en este caso está en el centro de la vida real y concreta y social de estas personas, ¿no? Entonces, o sea, como que siento que se echa un poco de menos eso. Como digamos, yo no siento que aparezca la voz de la otro que me diga qué es la danza y la flauta para ellos realmente, o por qué lo hacen, o sea, por qué danzan así, como que no siento que aparezca. Y esto es muy importante para mí porque justamente estas perspectivas de las que hablas como la Latour o Stratton, pues
o sea, uno las podría cambiar indefinidamente, pero el chiste es un poco como elegir la que a uno le parezca más, pues más adecuada para resolver justamente como el problema antropológico como tal, ¿no? O sea, como que no se eligen realmente solo porque sean intelectualmente más sofisticadas, sino solo se eligen en la medida en que están en interlocución con lo que la gente nos dice de sus vidas, ¿no? Entonces, o sea, obviamente yo siento que es una exposición como bastante completa y obviamente se nota que es un trabajo de campo así como tremendo. Pero sí me gustaría, o sea, quizás si encontrar una versión futura de este trabajo, como que encontrar de una manera más explícita y más fuerte la voz etnográfica del otro y ver un análisis que igual, o sea, como dices, están como que no centrarlo tanto en ver si un animal representa tal aspecto del mundo o tal otro, sino bueno, ¿y este señor quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué toca una flauta en un ritual? ¿En qué incide eso en su vida? ¿No? Entonces, bueno, eso es solo como la observación, porque bueno, lo demás está muy bien, la verdad. O sea, no hay como observaciones de lo otro, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Bueno, Toño. No, pues sí, muchísimas gracias. Y pues sí, la verdad que sí es importante. No niego que sí me faltaron pulir a lo mejor más la ponencia. Hay algunas variables que tenía en video, porque sí quería como presentar algunos videos, ¿no? Donde de estas entrevistas con el cajú, con el que toca la flauta, y él mismo pues expone, ¿no? Su perspectiva. A lo mejor era para pues, ahorrar tiempo, pero sí, o sea, sí, siempre es importante. Lo cierto es de que la perspectiva del cajú es como única, ¿no? O sea, no representa lo mismo la flauta para el cajú que para el gobernador tradicional u otro. Ajá, pero tienes Otra que elegir persona. uno, ¿no? O sea, a uno y sacarle todo, ¿no? O sea, no Sí, importa claro. quién, ¿no? No, sí, por O, supuesto. Te digo, sí, tengo ahí algunos materiales y eso, y sí es importante colocarlo, tienes razón. Digo, muchas veces en el objetivo que va como la metodología, en ese sentido era como arrojar, digo, sí me falló, a lo mejor también debía haber reducido más datos o, digo, acomodado mejor, ¿no? Para sintetizar mejor, pero y poder incluir estos datos que sí son importantes. Pues ahora sí que le vamos a echar ganas, pero da la pauta para poder hacer una segunda parte ya con toda esta complementación. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Participación? Pues yo, Melda. yo quiero participar, primero agradecer Antonio, que haya compartido su información, sus datos, y son bien interesantes y yo creo que, como él dice, hay una laguna en este tipo de estudios sobre el instrumento de la flauta Pan y se ha visto mucho más el estudio desde la etnomusicología o de repente desde las fuentes, pero ni eso. Yo creo que falta mucho por hacer y creo que este trabajo etnográfico que él tiene es muy valioso, pero da para trabajar mucho más, como dicen Stan, Alonso, en varios sentidos. De repente notamos una tensión entre el simbolismo y entre pasar a la ontología o a la perspectiva otra, ¿no? Entonces estamos de repente preocupados por ver qué significa cada cosa y eso no solo en este trabajo, en muchos trabajos de la antropología pasa esto, ¿no? Tratamos como de ver qué significa qué y tratar de darle un significado. Y en el otro sentido estamos preocupados por traducir ese conocimiento, ¿no? Y ver cómo lo englobamos a un sistema más amplio. Las dos posiciones son válidas. El punto es como tratar, y en ese punto coincido mucho con Alonso, de privilegiar más bien lo que les preocupa a los interlocutores.
porque yo creo que desde ese punto de vista nuestra posición en la antropología, en la arqueología o en los datos puede ser como, pues más cercana a eso, ¿no? A lo que pretendemos estudiar. Yo sé que tú has trabajado mucho y trabajaste con don Rufino, que fue como pues no sé, la fuente de donde vienen todos estos conocimientos. Yo creo que de repente, para que no quepa duda de que mucho de lo que tú traduces es conocimiento de don Rufino, como dices, Alonso, yo creo que sí tendríamos que darle más voz a don Rufino, ¿no? Y no en términos tan rebuscados, sino coloquialmente hay cosas que son muy valiosas, ¿no? Y que realmente es lo que viene a englobar este sentido con lo que terminaste, la intencionalidad de la flauta. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues esa intencionalidad solo te la van a decir los interlocutores. No hay otra, no hay teoría, ¿no? O sea, sí puedes citar a Latour, a Hegel, etcétera, pero la intencionalidad es la intencionalidad que tiene para la sociedad con la que trabajamos. Y eso creo que puede ser lo más honesto, ¿no? Más allá que los términos, de la última diapositiva, que podríamos desglosarlos con mucho cuidado. Pero yo me quedo con algunas cosas muy valiosas, como que Carrizo y Casas se dicen de la misma manera, y eso es muy importante, ¿no? Porque después nos hablas de un montón de animales, que se relacionan en ese sistema, ¿no? Y yo creo que en ese sistema pensar la flauta como una casa, y como, no sé, un micromundo, un mundo de todos estos animales que pueden tener relación o no, yo creo que eso sería es una beta bien interesante, como ver cómo se relacionan todos estos componentes, o no, como dice Stan, en esta casa, ¿no? En esta casa de música, y cuál es su intencionalidad, porque aparte es una casa sagrada, ¿no? Y de ahí, pues todos tus datos dan un montón para pensar, desde la cera, o sea, podríamos clavarnos o no en estas especificidades, pero yo creo que la importancia de estos elementos te la va a dictar la etnografía y el interlocutor, ¿no? Más allá, pues, aunque forcemos simbolismos o esto o lo otro, pues yo creo que hay que guiarnos más bien por lo que te dice, que es lo que tiene el sentido, ¿no? De esta casa de música. Y pues agradecerte mucho otra vez, siempre escuchar la etnografía para mí es muy interesante y es innovador más allá que otras cosas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Creo que ahorita ya no tengo más preguntas. Bueno, yo. Finalmente, efectivamente es muy, muy interesante, como dice Stan, bueno, yo arqueóloga, ¿no? Justo reflexionamos sobre este mundo de los objetos. A mí hay algo que, bueno, como dicen, quizá más adelante sea la posibilidad de que lo platiquemos o de una segunda presentación y discutamos sobre el asunto. Esta cuestión de los materiales, ¿no? ¿Cómo se van agregando todos estos materiales para conformar lo que llamamos pues la flauta, ¿no? ¿A razón de qué es mi interés? Porque es similar al proceso de construcción, la construcción arquitectónica, que es mi problema de investigación, ¿no? Centrado un poco en el asunto de la etnohistoria, ¿no? Uno puede ver el texto del tratado de hechicería, creo que se va el nombre, ahí sí están, me echa la mano, o Alonso. Luis Alarcón. Exactamente, de Ruiz de Alarcón. Muchas gracias, Stan. Ruiz de Alarcón, donde tenemos estas descripciones, ¿no? Que se hacen de cómo se produce la cal. Para mí es una cuestión impresionante. ¿Cómo son todos estos agentes que se van imbrincando entre sí y teniendo relación unos con otros, mediaciones, etcétera, negociaciones para generar algo como es
una cuestión objetual completamente para el arqueólogo, como es la cal, ¿no? Entonces, para mí bueno, en lo particular, mi interés sí sería en otro momento poder discutir sobre cómo se da este proceso de los materiales, ¿no? Otro caso particular, recuerdo mucho un texto de Olivier, ¿no? Donde hablaba del venado, y cómo para la caza del venado la flauta que se utiliza lleva una membrana de, me parece que de ala o piel de murciélago, no recuerdo el punto, ¿no? Entonces, cualquier decisión, sería mi pregunta, ¿no? Sobre la función última de un objeto, está también, o implica también la decisión sobre qué material se usa sobre otro, ¿no? Esa sería la cosa a nivel arqueológico. ¿Por qué algunas piezas arqueológicas tienen que hacerse con basalto y otras con andesita? ¿No? Entonces, en este caso de la flauta en particular, ¿no? Ese tipo de situación es la que me interesaría, ¿no? Hay una decisión en el uso de los materiales con respecto a la función, ¿no? Que tenga que ver con esta situación de las relaciones. Sí, pues digo, es muy interesante. La verdad es de que sí me faltan datos, pero también como las condiciones de investigación, porque bueno, ahora sí que estuvo muchos años enfermo don Rufino, ¿no? Y bueno, sabíamos que nada más tocaba don Juan y don Rufino, entonces ellos fallecieron. Y de repente, pues preguntando con la más gente, pues ahora sí que me decía, pues es que nadie sabe, ¿no? Solamente ellos. Era como un conocimiento reservado. Entonces, digo, es otras cosas, pero digo, puntualizando en esta parte que preguntas, Toño, creo que se nos congeló tu audio. Si quitas tu cámara, Toño, y nada más te quedas en audio. Afortunadamente ahorita hay otra persona, ¿no? Que buscar, ¿no? Y también ver si también con otros materiales. ¿Ok? A ver, ya se escucha. Decía que, por ejemplo, ahorita de las condiciones y pues también ir viendo también las innovaciones, ¿no? Que pueden ir llegando a tener, porque en algún momento pues no había cera de abeja, ¿no? De la melipona, la que no tiene aguijón. Entonces me decían que empezaron a utilizar las velas, ¿no? Las amarillas para reciclar o más bien transformarla para utilizarla como material, ¿no? De la flauta Pame. Entonces, pues sí hay como varios huecos y es muy interesante la pregunta. La verdad es de que no tengo como las respuestas al momento, pero sí sería como de echarle un vistazo pues, a mis datos y también a la, pues ahora sí que se puede ir a preguntar también allá a la gente. Pero pues ahora sí que les agradezco muchísimo todas sus observaciones porque me ayudan, pues ahora sí que a irme dando nortes para mejorar. Muchas gracias. Gracias, Toño. ¿Alguna intervención más? Bueno, creo que ya no tengo. Alejandro Uriarte eres tú, ¿verdad, Ivonne? ¿Cómo? Alejandro Uriarte, ¿eres tú también? Sí, exacto. Sí, hay una manita de computadoras. Ah, tiene la manita, es que no veo aquí. Sí, Alejandro, ¿vas a participar? Por favor. No te escuchamos. Ahí hay un problema con el audio. A ver si puedes abrir tu micrófono, bueno, Alejandro. Ajá, ya listo, te escuchamos. Sí. Bueno, mi pregunta, bueno, primero que nada, muchas felicidades, Antonio, por tu exposición, que fue muy interesante. Yo nada más tengo una pregunta en relación, bueno, yo quiero pensar que parte importante o parte fundamental de la agencia que tiene un instrumento musical, pues es la construcción de melodías, ¿no? Es la elaboración de una melodía para un contexto, una función, un ritual o un contexto en particular, ¿no?
me llamó mucho la atención que tú hablabas de estas diferencias o estas, en las escalas que puede emitir una flauta en relación a la que pueden emitir otros instrumentos musicales, ¿no? ¿Tienes algún dato de cómo explican o cómo entienden tus informantes esta diferencia entre los sonidos que emiten la flauta con respecto a otros instrumentos? De cómo entienden los informantes. Ok. Inicialmente, bueno, pues las melodías están como entre los que la tocan, pues ahora sí que son las mismas, ¿no? O sea, se transmiten de generación a generación y pues yo digo, como alumno ahí de mismo Cajú, digo, para aprender a tocar la flauta, pues me ponía, ¿no? ¿Sabes qué? No, así no. Entonces, casi como si tuviera como una partitura en su mente, ¿no? O sea, y tenía que seguir todas las reglas, ¿no? Entonces, si no soplaba, ¿no? Correctamente, si no, pues ahora sí que están como instituidas, ¿no? Las melodías. Yo, digo, como tienen escalas realmente como distintas, ¿no? Por ejemplo, encontré algunas escalas hexatónicas, pues escalas de 9 sonidos, ¿no? Escalas pues principalmente la pentatónica, pero a pesar de ser la pentatónica no suena como la clásica pentatónica de blues o la pentatónica de China, ¿no? Sí tiene como su característica muy particular y y pues en ese sentido, pues yo al analizar las escalas, analicé más o menos como 7 piezas y de las cuales pues predominaba pues la escala pentatónica, pero sí encontré 2 o 3 piezas que variaron en cuestión de escala y sí también correspondían como a contextos distintos. Entonces, por ejemplo, precisamente las pentatónicas estaban más asociadas como a estas de petición de lluvia y las otras las encontraba las otras escalas las llegué a encontrar como en estas ceremonias como la danza de la víbora, pues era una escala de 9, es una escala de 9 sonidos, ¿no? Entonces, sí la encontré en las ceremonias de detenimiento de lluvia. Ahora, más bien con relación de eso, con el sistema, pues ahora sí que lo que te puedo decir de lo que tienen pensado ellos, pues es eso, ¿no? En cuanto a la melodía. Ahora, ¿cómo percibe, por ejemplo, los que tocan el minuet a la flauta? Ellos perciben que la flauta es rústica, ¿no? O sea, y de hecho los violinistas normalmente son los que se sienten como los mejores músicos. O sea, como que la flauta, bueno, es así, una flautilla, ¿no? Los violinistas, pues, o sea, como que, bueno, por lo menos 3, 4, que era como lo mejor. Los guitarristas era como algo intermedio, como que unos decían, no, pues sí, yo toco la guitarra, pero no, no, el violín es más difícil, ¿no? Y la flauta, no, pues esa, quién sabe. Realmente la flauta siempre se ha mantenido como en un contexto más reservado, ¿no? Entonces, desde ahí se percibe y dicen, no, pues para pedir la lluvia, eso. Pero en cuestión de, digamos, viéndolos desde la perspectiva musical, ¿no? De cómo percibe un músico al otro, pues, digo, el tambor es como lo de menos, ¿no? Esos dicen ellos, el tambor ese cualquiera lo puede tocar. Entonces, sí hay como ciertas, valoraciones, ¿no? Digamos que identifique en ese sentido. Ya a lo mejor comparando, por ejemplo, el uso de ciertas escalas, pues sí noto como estas diferencias, ¿no? Principalmente entre las danzas de la Malinche y el Monarca y el Mitote, donde podemos encontrar como ciertas tendencias en esas danzas de la Malinche y el Monarca, aunque utilice violín, o sea, como que algunas melodías tienden a parecerse a las de la flauta Pame, ¿no? Entonces, pues, no sé si sea por algún proceso cronológico, ¿no? Porque pues, la flauta es como más antigua, después en la colonia cuando se integran, ¿no? Pues todos estos instrumentos, pero fuera de ahí, pues ahora sí que es lo único que podría señalar al respecto, ¿no? De lo que tengo de datos. Muchas gracias, Antonio. ¿Algún otro comentario o participación? No sé, Imelda, no hay manitas por ahí, es que a mí no me aparece. No, ya no hay manitas.
yo creo que ya vamos cerrando. Exactamente. Bueno, pues si ya no tenemos alguna participación o algún comentario, Julio, no, ¿verdad? León Hernández está alzando la mano. Ok. Adelante. Pues si creo puedes que prender tu micrófono, León. Sí, claro. Bueno, primero que nada, felicitar al maestro Antonio y en segunda, preguntarle un poquito acerca de las medidas, por ahí leyendo algo de su trabajo. Veía que las medidas de la flauta dependen mucho del el que la va a tocar, o sea, una cuestión como de que van con el tamaño, no es un instrumento realmente temperado, sino que va de acuerdo a la estatura y de acuerdo a la medida del que lo va a ejecutar. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Pues sí, es un dato bien relevante, digo, por ejemplo, aquellos que fueran constructores de instrumentos, pues sabrían, ¿no? Que, bueno, hay como ciertos estándares de acuerdo a ciertos instrumentos, pero, por ejemplo, una cosa que se observa, ¿no? Aquí, padrísima, y a mí me encanta, digo, es que o sea, que el instrumento se fabrica a la medida del cuerpo de quien lo va a tocar, ¿no? O sea, por eso la importancia de las manos, pero, por ejemplo, a lo mejor puede parecer, bueno, normal en el contexto antropológico, pero en el contexto a lo mejor de un laudero, pues es como, o sea, tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque de entrada, pues después de la Segunda Guerra Mundial se instituyó los 440 vibraciones por segundo a todos los instrumentos, ¿no? Pero sí había como una estandarización, ¿no? En la fabricación, por ejemplo, de violines, de guitarras, etcétera, y a veces se hablaba como de ciertas frecuencias, ¿no? Como el 438, 430, etcétera, pero esa frecuencia 440, ¿no? Que fue instituida después de la Segunda Guerra Mundial, pues es con la que actualmente se fabrican todos los instrumentos, ¿no? O sea, una de mis preguntas que luego me llama mucho la atención para seguir la investigación es, o sea, digo, yo soy músico, también soy flautista, ¿no? Pero también, por ejemplo, de música andina también, y particularmente, por ejemplo, el caso de la quena, ¿no? Cómo evolucionó hasta de alguna manera, actualmente ya con la quena se toca jazz, de repente se toca rock, ¿no? Y yo siempre como que, bueno, en ese entorno me preguntaba, bueno, ¿por qué la música mexicana, como categoría de música mexicana, pues siempre... O sea, ¿por qué no incluye estos instrumentos y los divide, ¿no? En esta dicotomía, música prehispánica. Entonces, porque, por ejemplo, vemos el shakuhachi en Japón, vemos o sea, estos instrumentos, digo, por un sesgo de lenguaje, diré prehispánicos, en otros contextos, pues ahora sí que como el andino, ¿no? Y pues a mí, por ejemplo, es bien interesante eso, ¿no? Y también me permite como entender que dentro de la estructura social de los PAMES, o sea, esta figura del flautista y de este conocimiento como reservado, pues también a lo mejor pensar en la hipótesis, ¿no? De que pues mucho tuvieron que ver estos sistemas rituales, estas formas donde los instrumentos sagrados, para que no se diera una relación como que ahora ya se fusionara la música en México con estos instrumentos prehispánicos, ¿no? Digo, también está la cuestión del colonialismo, la identidad nacional, pero, pero sí, o sea, el hecho de hacerlo a la medida de las manos, pues como que me genera como una inquietud hacia todas esas variables, pero pues sí, o sea, es la cuarta, ¿no? O sea, la medida, la distancia entre el pulgar y el meñique, pues ojalá pues digo, hay algunos textos, ¿no? Que hablan sobre las cosas hechas a la medida del cuerpo, ¿no? Que son objetos, pues como algo también ritualizado, muy interesante, pero sí no tendría como algo muy sólido para ofrecerte en términos como teóricos. Y pues te agradezco mucho la pregunta porque me permite también sacar estas otras cosas que traigo. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Alguna otra intervención?
De este lado yo ya no tengo ninguna. No, Imelda. Ya no se ve ninguna. Pues bueno, solo decir que no está mal traer datos en construcción, ¿no? Sino todo lo contrario, está muy bien. Yo creo que este espacio es para eso, para reflexionar y para ver cuáles son nuestros pendientes y hacia dónde vamos todos en colectivo. Y pues nada, o sea, no hay nada que disculpar de omisiones etnográficas o de cosas que falten, sino por el contrario, o sea, qué interesante poder sembrar preguntas y no tener respuestas, pues, o sea, vamos para adelante tratando de construir, ¿no? Ese sería el comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Imelda. Muchas gracias, Antonio. Pues si ya no tenemos más comentarios o participaciones, agradecemos. Están, claro que sí. No, perdón, solamente quería preguntar sobre la dinámica del seminario. Si es, bueno, supongo que ahorita nos vas a contar algo. Super. Agradecemos su participación. Alonso, en tu caso, en breve me comunico contigo por correo para pues nos pongamos de acuerdo con el título de tu presentación y la fecha. Muy bien. Muchísimas gracias, Alonso. Pues muchísimas gracias a nombre de Imelda Aguirre, su servidora, Hugo Cotonieto y el Centro INA San Luis, pues agradecemos muchísimo su participación y nos vemos el 10 de septiembre en la siguiente presentación de STAN. Muchas gracias y buena tarde.